Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a la lista de juegos que van a estar disponibles en los niveles extra y premium de PlayStation Plus en este mes de enero de 2024. Luego, al final del vídeo, tengo justamente un artículo en el que pues se enuncian, ¿no? O se muestra la lista de juegos que van a quitar, ¿no? De estos dos niveles extra y premium de PlayStation Plus en este mes. Así que vamos a ver la lista de este mes, de estos dos niveles, extra y premium. En este caso yo creo que he visto alguno, pero así de un poco de pasada, pero no me acuerdo de la gran mayoría, así que pues en este caso voy un poco con ese desconocimiento, ¿no? De saber qué juegos hay al menos para este mes de enero. Pero venga, vamos allá, así que antes de empezar, si queréis apoyar lo que es el contenido del canal, dejad un buen like, suscribiros si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, y en la descripción pues os dejaré como siempre mis redes sociales y los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que le echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. Hello everyone and welcome to PlayStation Access. A new year means a whole new batch of games coming to PlayStation Plus. Here's what's being added to Extra and Premium in January 2024. Before we dive into the lineup though, remember that PlayStation 5 owners can access PS4 titles via backwards compatibility. Vemos And of cositas ya, course, do make sure you've subscribed and click the notification bell so you get these PlayStation Plus updates as soon as they arrive. Headlining our PS Plus game catalogue editions for January is Tiny Tina's Wonderland's Next Level Edition. Vale, el Tiny Tina's Wonderland's Next Level Edition, que en este caso creo que era la versión para Play 5, si no recuerdo mal, o la edición Deluxe o algo así, así que vamos, creo que era, Next Level creo que era para la Play 5, ¿no? Justamente, así que me imagino que estará mínimo para Play 5, no sé si va a ser exclusivo para la versión de PlayStation Plus para Play 5 o si también va a estar para Play 4, ya ahora lo escuchamos y también vamos a escuchar el día en el que van a estar disponibles estos juegos. And by headlining, I mean riding in on the back of a dragon and burning everything else to a crisp. Emphasizing the chaotic in Chaotic Good, Borderlands' own Tiny Tina leads you through a Dungeons & Dragons-inspired adventure, one supercharged with badass weaponry and unhinged encounters. From gigantic golems to sassy skeletons, you'll be smashing your way through enemies as wild as Tina's imagination on your adventures, crafting the perfect arsenal to slay the reanimated tyrant Dragon Lord. Create your own party with up to 4-player co-op, decide your class and skills to suit your playstyle, and personalize your own fate maker as you make your fate through the constantly shifting and cheese puff coated Wonderlands. Available on both PS4 and PS5, this comes to the game catalogue on the 16th of January. 16 de enero, o sea que ya tenemos ahí el día, nos veríamos ya al martes de la semana que viene. Next up, we have a horror game that even our resident wimp Dave finished because he loved it so much. El siguiente es potente, Resident Evil 2, Capcom's remake of the 1998 classic Evil 2 of the remake. same name. And what a remake this is. They've changed the fixed camera angles in the original to an over-the-shoulder perspective, creo que es el que vi. helping make the action more immersive and intense as zombies wobble towards you for a big hug. The graphics are gorgeous, every area feeling isolated and eerily wet. The sound design is engulfing, making you question what's behind every corner. And you can't beat the terrified feeling you get hearing Mr. X stomping around in his size 18 boots. The beauty of this game, besides all the beauty, is that it is incredibly replayable. Not only having two campaigns, Leon Kennedy's and Claire Redfield's, but also having different variations of those campaigns, and having challenges with rewards in-game to encourage you to play differently. We have played it again and again and again, and you will too. PlayStation Plus Extra and Premium members can brave Raccoon City on PS4 and PS5 from the 16th of January. Vale. In space, nobody can hear you scream. And neither can they hear you grumbling about low pay. That's the bleakly satirical hook of Hard Space Shipbreaker. You're lumbered with millions in debt and left to pay it off by taking on work in a zero-gravity shipyard, salvaging parts and materials no from me the sonaba, la husks of verdad. scrapped spaceships. Yes, it is pitched as a crushing chore, but the truth is the job is an absolute dream. You jetpack around giant metal beasts using laser cutters to surgically remove metalwork and carefully slice away at precious tech treasures within.
The more you work, the more equipment you can afford, letting you extract the goodies from even tougher ship models. It tickles the same twisted part of our brains obsessed with the hypnotic routines of Power Wash Simulator. Only in Power Wash Simulator, there's far lower threat of your eyeballs popping out your head if your overalls rip. PS Plus Extra and Premium members can brave this employment on PS5 from the 16th of January. Tampoco, ¿no? Next up, Shadow Tactics Blades of the Shogun, which in our books is one of PS4's shiniest hidden gems. Probably only has itself to blame for this. It is a deeply stealthy experience after all, where loud noises and clumsy decisions always spell immediate death. It's a real-time tactics stealth game, which sounds scarier than it is. Think of it instead as an isometric Metal Gear Solid. You can see all the guards and their view cones and patrol patterns. Pitted against them are the assassination abilities of a ninja squad, ranging from simple distractions to traps, disguises, and sniper fire. Where it gets really good is the way those powers combine for perfectly synchronized takedowns. As Aiko distracts a guard, Takuma lines up his rifle, and Yuki and Hiato unsheath their blades, wiping out a camp in seconds. You can even slow time right down to program in these giant dances of death. Simply sublime stuff, and yours to try on PS4 with a PS Plus Extra or Premium membership from the 16th of January. Now, if you have ever wondered what GTA would look like built from tiny plastic bricks, Lego then City, A, ¿no? that is a weirdly specific thing to think. And B, you might dig Lego City Undercover, which gives open-world city life the Lego treatment. Okay, you don't play as hardened gangsters. You are super cop Chase McCain, tasked with apprehending crime boss Rex Fury. The fact that this is based on the Lego City range, as opposed to a specific film series, means it can spoof any film it wants, from The Matrix to Aliens to The Shawshank Redemption. It's honestly amazing how many references are crammed in here, and that's on top of all the exploration, building, and unlockable costumes you'd expect from Traveller's Tales blockbuster adventures. Trust me when I say you'll want to play all the way to the end to see the epic conclusion. It's out of this world. See for yourself on PS4 when this comes to Game Catalogue on the 16th of January. But that's not all. Also joining the Game Catalogue for PlayStation Plus Extra and Premium members from the 16th of January are the following games: Just Cause 3, Session Skate Sim, Vampire the Masquerade Swan Song, and Surviving the Aftermath. Then, over in the Classics catalogue for PlayStation Plus Premium members, there's Rallycross, Star Wars Episode 1 The Phantom Menace, as well as Street Fighter 30th Anniversary Collection on PS4, and Secret of Mana and Legend of Mana on PS4. Perfect for prepping for Vision of Mana coming later in 2024. El juego para Play 1 de la amenaza fantasma. Don't forget, there are already tons of fantastic games available on PlayStation Plus to check out. And the PlayStation Plus Essential, which is included within the Extra and Premium tiers, offers monthly downloadable games at no extra cost. Essential games are yours to keep for as long as you remain a Plus member. So check out our video on January's PlayStation Plus Essential lineup if you haven't yet claimed your games. Let us know in the comments what you're most excited. Bueno, pues la última tanda de juegos también ha estado bastante interesante, ¿eh? O sea, sobre todo con los juegos clásicos y bueno, también lo que es la última tanda de juegos medio actuales, por así decirlo, pseudo actuales, pues también, ¿no? Pero bueno, vamos ahora al artículo que os he comentado al principio del vídeo, donde vamos a ver los juegos que van a sacar, ¿no? Que van a quitar de estos dos niveles en este mes de enero. Así que nada, aquí tenemos los juegos que van a quitar de los niveles extra y premium de PlayStation Plus en este mes de enero de 2024 y los juegos como tal son It Takes Two y luego tenéis aquí al lado pues las versiones en las que todavía están estos juegos, o las versiones de PlayStation Plus en las que están disponibles todavía estos juegos: el Devil May Cry 5, el Devil May Cry 5 Special Edition, el SnowRunner, el Jet de Far Shore más el Given Time, el Omno, el Pillars of Eternity 2 Deathfight Ultimate Edition, el The Amazing J.J. Maxfield and the Island of Memories y el Mitsurugi Kamui Hikai. Pero bueno, realmente creo que mola más la lista de juegos que van a meter, ¿no? En estos dos niveles que los que van a sacar, ¿no? A pesar de que tengamos ahí justamente un GOTY, ¿no? Que es el It Takes Two, pero bueno, que al final los juegos que van a meter son bastante interesantes y que se han tenido bastante en cuenta o que han sido muy bien valorados. Así que eso quiere decir que la lista de juegos que van a meter no está nada mal, la verdad. Y creo que está, de hecho, bastante bien. Así que nada, frikers y friqueras, creo que este mes de enero para PlayStation Plus creo que está bastante bien en general, tanto en el nivel Essential como estos niveles Extra y Premium. Así que pues realmente creo que podría ser un buen mes justamente para suscribirse, ¿no? A lo que es la plataforma, ¿no? A este servicio. Así que
para aprovechar al menos estos juegos que ya hemos visto. Bueno, tenéis ahí otro vídeo en el canal, ¿no? Con los juegos del nivel Essential, que de hecho también están bastante bien. Y pues los que hemos visto en este vídeo, ¿no? Ahora dejadme vosotros y vosotras en los comentarios vuestras opiniones sobre la lista de juegos que van a meter en los niveles extra y premium de PlayStation Plus en este mes de enero, y también de la lista de juegos que van a sacar o que van a quitar de estos dos niveles. También comparadme una lista con la otra, si os duele más los juegos que van a quitar o si os gustan más los juegos que van a meter, ¿no? Y a lo mejor sí que os motiva a suscribiros al menos a PlayStation Plus este mes de enero. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, y en la descripción os dejaré tanto mis redes sociales como los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima.